Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el capítulo 26 del libro de Mateo. Mateo capítulo 26. A partir del versículo 31. ¿Alguna vez te has sentido solo? No creo. ¿No, verdad? ¿Te has sentido solo alguna vez? ¿Te has sentido solo alguna vez aunque estabas rodeado de gente? ¿Alguna vez has sentido que la persona en la que más confiabas te ha traicionado? ¿Alguna vez has sentido que te han abandonado en el peor momento posible? Posiblemente alguna de estas preguntas tu respuesta sea un rotundo sí. Hoy vamos a ver un caso en el que esto precisamente, todas y cada una de estas preguntas, Jesús, con todas las de la ley, pudo responderlas con un sonoro y absoluto sí. Vamos a leer a partir del versículo 31 de Mateo 26. Dice así: entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo, que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron también lo mismo. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar 1 hora conmigo? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo se fue y oró por 3ª vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, rabí, y le besó. Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada perecerán. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debía suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por haber incluido este pasaje, esta porción, esta historia en la revelación, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que nos dice acerca de nuestra vida, acerca de nuestro corazón, acerca del corazón y de la situación por la que tuvo que pasar por nosotros nuestro Salvador, y te pedimos que tú nos ayudes a aprender en esta mañana, que tú impactes nuestras vidas y nuestros corazones con esta realidad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús.
Amén. Amén. Pues simplemente para recordar dónde estábamos, en el versículo justo anterior, en el versículo 30, dice, después de cantar un himno, después de la cena de la Pascua, salieron hacia el monte de los Olivos, ¿vale? Entonces, este es un mapa de Jerusalén en este tiempo. Bueno, es durante todo el Nuevo Testamento. Aquí la parte esta rosa de la muralla no estaba en ese momento, ¿vale? Se construyó más tarde. Así que lo que era la ciudad de Jerusalén era todo esto que tenéis por aquí, la muralla naranja y la muralla verde. Entonces, esa era la parte por ejemplo, donde Jesús murió, el Gólgota, está por aquí. Y el Monte de los Olivos, como ya hemos visto otras veces, donde Jesús normalmente salía para ir a Betsaida, que era donde dormía en casa de sus amigos, tenía que pasar por el Monte de los Olivos, estaba al otro lado del Monte de los Olivos, por aquí estaba Betsaida, entonces iban por este camino. Y ellos conocían muy bien el Monte de los Olivos, que era todo este monte, que era hacia donde habían ido. Era un sitio que les gustaba mucho para estar allí. Desde allí se veía toda Jerusalén, una panorámica muy bonita. Lo primero que se veía era la explanada del templo, con todos los complejos del templo, y era un buen sitio en el que ellos podían estar tranquilos y a la vez estar cerca de Jerusalén. Y es en este momento, según están ellos yendo hacia el Monte de los Olivos, supongo que los discípulos estaban un poco todavía pensando en lo que acababa de ocurrir, todo esto de la cena, que Jesús había hablado, que el pan era su cuerpo, que el vino, la copa, la tercera copa era su sangre, y un poco sin entender muy bien qué es lo que estaba pasando. Sobre todo, me imagino, pensando en la situación tan dramática de que Judas, uno de los 12, alguien con quien ellos habían estado durante todos estos años, alguien que había compartido todo con Jesús, le iba a traicionar. De hecho, Judas había salido para traicionarle en ese mismo momento durante la cena, y era todo tan dramático, era todo tan extraño. Y en ese momento, según estaban yendo, Jesús les dijo, oye, que no es Judas solo, durante esta noche, todos vosotros me vais a traicionar, todos vosotros me vais a abandonar. Obviamente, la traición no es del mismo calibre que la de Judas, no fueron a los sacerdotes a venderle, pero todos le traicionarían de alguna manera, todos le abandonarían, porque así está dicho en los profetas. Zacarías, en el capítulo 13, versículo 7, es el texto que cita aquí Jesús: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Os vais a dispersar, me vais a abandonar esta misma noche. Parecía que estaban bastante consternados. Jesús, yo creo que intentó suavizar o poner en la correcta perspectiva la afirmación tan trágica que acababa de hacer, y les dijo, pero que sepáis que esto solo es parte, es una parte, no es el final de la historia. Vosotros me vais a traicionar, a mí me van a entregar, voy a sufrir, voy a morir, voy a ser sepultado, pero voy a resucitar, que lo sepáis. Esto no es el final, y cuando resucite, nos vemos. Vamos a Galilea, yo voy antes de vosotros, ir a Galilea y allí quedamos. Y desde luego que era trágico para los discípulos esta revelación, y más aún cuando ellos vieran después de unas horas que en efecto ellos habían abandonado a su Señor, pero la esperanza no estaba perdida, porque Jesús, que sí iba a morir, pero iba a resucitar, iba a vencer a la muerte, iban a volver a estar con él, allí en Galilea, donde Jesús les había dicho que volverían a verse. Pero Pedro no se quedó conforme con esto y le dijo, Pedro, no, yo aunque sea hasta la muerte yo voy a ir contigo. Yo no voy a huir, yo no me voy a escandalizar, yo no voy a tener vergüenza, yo no voy a hacerlo. Conmigo puedes contar hasta el último respiro de mi vida. No, Jesús, de verdad, yo no te voy a traicionar. Y Pedro le dice, Jesús le dice, Pedro, no vayas tan rápido. Hoy mismo, lo estás diciendo, esta misma noche, antes de que amanezca y el gallo cante 3 veces, esta misma noche, no me vas a negar una vez, no me vas a negar 2 veces, sino que 3 veces vas a negar que me conoces, que no tienes nada que ver conmigo. Te va a dar miedo, te va a dar vergüenza, te va a dar pavor decir que de alguna manera tú tienes algo que ver conmigo. No vayas tan rápido, Pedro. Así que, dice, por cierto, nos acordamos solo de Pedro, porque claro, es el que tenía la boca más grande, pero al final dice el versículo 35, todos los discípulos dijeron también lo mismo. Ahí en esto estaban todos los discípulos, no solo Pedro.
Así que llegaron a Getsemaní. Aquí lo vemos, probablemente no veréis el cartelito que pone ahí, pero esta parte chiquitita ahí es Getsemaní. El Monte de los Olivos obviamente se llamaba así porque había muchos olivares. En el monte estaba poblado de olivos. Así que Getsemaní era una porción dentro de este monte. Literalmente Getsemaní significa la prensa del vino. Así que allí es donde estaban los molinos para prensar, para aplastar la uva, para que saliera el jugo, y la prensa del vino no, la prensa del aceite. Para sacar el aceite de las aceitunas, no de las uvas, me está yendo del aceite. Entonces, es en este lugar donde ellos se reunieron. Posiblemente durante esta noche el Monte de los Olivos y Getsemaní seguramente también estaba lleno de gente. Recordad que Jerusalén estaba a reventar de gente. Se multiplicaba por 5 la población en el tiempo de la Pascua. Entonces, posiblemente habría allí peregrinos durmiendo al raso, descansando de la mejor manera posible durante el tiempo que tenían que estar allí en las festividades en Jerusalén, para poder estar presentes allí para la fiesta de la Pascua. Así que ellos fueron a este sitio que se llamaba la prensa del aceite, y allí Jesús se apartó del grueso de los apóstoles, de los 11 que quedaban, y se fue solo con 3, dejó a 8 y se fue con 3 a otro lugar cercano. Estos 3 eran como su círculo más íntimo. Los 3 apóstoles, estos eran los mismos, por ejemplo, que estuvieron presentes con Jesús en el Monte Hermón, cuando la transfiguración, ¿recordáis? Eran los mismos, el círculo más íntimo de Jesús, que eran Pedro y los 2 hermanos, los hijos del trueno, que eran Juan, el evangelista, y su hermano Santiago, o Jacobo, ¿vale? Estos eran los 3 que estaban normalmente con Jesús, y Jesús los dejó a su lado y les abrió su corazón a sus amigos, y les dijo, bueno, dice que empezó a entristecerse y a angustiarse. Esta palabra, entristecerse, hace referencia al dolor, a la tristeza que tenía en su corazón. Literalmente estaba afligido tremendamente, con un profundo pesar en su corazón. No sé si alguna vez, quizá por la muerte de algún ser querido o alguna tragedia muy fuerte, que sentís como que el dolor os pesa tanto en vuestro corazón que os cuesta hasta levantaros. Es como que os empuja hacia abajo, que te roba todas las fuerzas que tienes. Un dolor tan profundo que te quita la misma alegría de vivir. Y estar angustiado, dice que estaba entristecido y angustiado. Angustiado tiene que ver con la ansiedad, el estrés, la presión emocional que Jesús estaba sufriendo. Y más aún, dice, cuando habla a los 3 discípulos que estaban allí con él, le dice, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Jesús no estaba hablando de que su alma estaba muy afligida, él estaba muy angustiado por el hecho de que su muerte estuviera cercana. No está hablando de eso. Esa es la razón, desde luego. Pero no está hablando de eso. Está diciendo, es que es tal la aflicción, es tal el dolor, el pesar, el estrés, la agonía que estoy pasando en estos momentos, que estoy al borde de la muerte, que me siento desfallecer, que me abandonan las fuerzas de tanta agonía que estaba sufriendo Jesús en este momento. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas nos habla, dice que sudaba sangre de la situación de estrés emocional que estaba sufriendo Jesús en este momento. Y esto es una circunstancia médica que ocurre cuando alguien está sometido a muchísimo estrés. En los poros de la piel, los vasos sanguíneos se rompen de tanta presión que está pasando, y por los poros de la piel sale sangre. Y es lo que le estaba pasando a Jesús, de sudar sangre, precisamente por la situación tan terrible de estrés emocional que estaba sufriendo. Y por ejemplo, esto nos habla mucho acerca de quién es Jesús, cómo es Jesús. Porque Jesús era un hombre. Esto nos habla mucho acerca de la humanidad de Jesús. Hay algunas personas que durante la historia y también hoy en día han pensado que Jesús era Dios en un cascarón de hombre. Algo así como que el alma es de Dios y el cuerpo es del hombre. Pero no es así. Jesús era 100% hombre. También era 100% Dios, completamente Dios. Hasta las últimas consecuencias, sí. Pero él era 100% hombre. Él tenía cuerpo de hombre que iba a ser entregado, cuerpo de hombre que iba a ser asesinado. Pero también tenía alma de hombre. Alma de hombre que estaba sufriendo, que estaba afligido.
alma de hombre que estaba en un profundo estrés, en un profundo dolor emocional por lo que estaba a punto de suceder. Y una parte, desde luego, era, que lo veremos con bastantes detalles cuando llegue el momento de que hablemos de la pasión y de la muerte de Jesús, pero desde luego que tenía mucho que ver con el inminente arresto, el inminente escarnio de Jesús y el sufrimiento físico que él iba a padecer, un sufrimiento físico indecible. Pero tenía también que ver con otro tipo de sufrimiento que Jesús iba a padecer a no mucho tardar. Jesús se separó un poco de sus discípulos y dice que se tumbó, se postró en la tierra con la cabeza en el suelo, completamente postrado, y dijo: Padre mío. Por ejemplo, en el libro de Marcos nos dice que le llama Abba, que era la palabra que en arameo, en este tiempo hablaba en arameo, Jesús hablaba en arameo, era como si hoy en día fuera papi, como si viene Alicia y me dice papi. Pues eso es lo que Jesús estaba haciendo. Estaba allí postrado en una situación tan terrible, tan horrorosa, sabiendo lo que le venía encima. Jesús sabía perfectamente qué es lo que iba a tener que padecer. Y en esta situación tan terrible, él acudió donde su papá, a las faldas de su padre. Le dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Y sabes qué? Sí era posible. Para Dios todo es posible. Pero es diferente lo que es posible que lo que es la voluntad de Dios. Jesús dijo: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Jesús estaba soportando una tentación tremendamente real. El hecho de que, yo creo que Jesús no pudo haber caído, pero el hecho de que Jesús era un hombre y que estuvo sufriendo esa tentación, el hecho de que Jesús no cayó en esta tentación, no puso su voluntad por encima de la de su Padre, no significa que la tentación no fuera real. Él soportó la tentación hasta el punto que nadie podría haberla soportado. Jesús le dijo a su Padre: si hay alguna manera que me puedas librar de esto, si hay alguna otra forma de poder salvar a los míos sin tener que pasar por esto, por favor, papá, que lo hagas de la manera que sea, si hay de alguna otra forma. Esto era el clamor de su corazón, sabiendo lo terrible que era lo que le venía. Pero que no se haga lo que yo quiera. Que se haga lo que tú quieras. Y, ¿sabes? Dios, el Padre, le respondió. Dios le respondió con un afectuoso, cariñoso, pero firme: no. Jesús le dijo: que pase de mí esta copa. Para los discípulos y para nosotros, que hemos estado viendo el otro día acerca de las copas, ¿verdad? El tema de las copas era algo que tenía mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Beber en una copa significa pasar por una experiencia. Ellos habían bebido de la copa de la redención, de la copa de la alabanza y tal. Pero en este caso, la copa de la que tenía que beber Jesús, y cuando se habla de una copa, de beber una copa como un símbolo, por ejemplo en el Antiguo Testamento, casi siempre está hablando de experimentar, sufrir la ira de Dios derramada sobre uno. Y eso es precisamente lo que Jesús iba a sufrir. Decíamos que parte del sufrimiento que Jesús iba a tener era físico, pero ese no era el peor sufrimiento. Él iba a sufrir
físicamente, él iba a sufrir emocionalmente, él iba a sufrir la vergüenza. Por ejemplo, normalmente vemos a los cuadros o las películas o algo así de Jesús cuando le crucifican, que tiene así como una sábana enrollada, como un calzoncillo, ¿verdad? Esto no fue así. Cuando a Jesús le crucificaron completamente desnudo. Imaginaos la vergüenza, con todo su cuerpo lacerado por todas partes. Todo el mundo riéndose de él y diciéndole: si tú eres Dios, si tú eres el Mesías, bájate y creeremos en ti. Un escarnio indecible, y Jesús lo estaba haciendo por amor a ellos. Pero sabes, el sufrimiento emocional tampoco fue lo peor que Jesús experimentó. Lo peor que Jesús experimentó es precisamente el beber de la copa de la ira de su Padre. Él bebió de la copa de la ira que yo tendría que haber bebido. Porque toda la ira que yo he acumulado, toda la ira de Dios que yo he acumulado a lo largo de toda mi vida, haciendo todas las cosas que yo he hecho porque a mí me ha dado la gana y sin escuchar y pasando completamente de qué es lo que Dios me decía que tenía que hacer, pasando completamente del amor de Dios, del sacrificio de Cristo, toda la ira que tú has acumulado en tu cabeza usando los recursos que Dios te ha dado para satisfacer tu propio ego, toda la ira que nosotros hemos acumulado en nuestras vidas, iba a ser derramada, iba a ser bebida por Jesús hasta la última gota. Dice 2 Corintios 5:21 que el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Jesús, el Santo de Israel, la segunda persona de la Trinidad. Hemos estado cantando. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el Creador, en quien todo subsiste. Él, que siempre ha estado en una relación de profundo amor, de comunión íntima con su Padre, de repente recibiría el estacazo, recibiría el golpe de la ira de Dios que tú y yo tendríamos que haber recibido. Él serviría como el pararrayos de lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Ese fue el peor de los sufrimientos que Jesús tuvo que pasar. Jesús estaba solo. Estaba solo porque justo después de esto fue donde sus discípulos, y ellos se habían quedado dormidos, estaban roncando a pierna suelta, en el peor de los momentos para Jesús. Jesús les acababa de decir: estoy afligido hasta el punto de la muerte. Y ellos dijeron: muy bien, me voy a dormir. Jesús estaba solo, en el peor momento. Sus amigos no estaban. Uno de sus mejores amigos había ido a traicionarle, a venderle por 30 cochinas monedas de plata. Pero Jesús estaba completamente solo, porque así era la voluntad de Dios, que Él pagara solo, que Él sufriera solo la ira del Dios justo, del juez del mundo, sobre su propia cabeza. Jesús sí estuvo solo. Él sí estaba completamente solo. Así que por 3 veces Jesús oró en este estrés, en este pesar, en este dolor emocional que Él tuvo que sufrir. Y aún en medio de todo esto, aún en medio del no de su Padre, Jesús aceptó. Jesús se sometió a lo que su Padre le mandaba. Y esto a mí, por ejemplo, me lleva en mi mente a otro jardín, en otro tiempo, en el que un hombre también fue tentado. Y este hombre, su respuesta fue: no se haga tu voluntad, sino que se haga mi voluntad.
en el jardín del Edén, Adán decidió hacer su voluntad. Él prefirió querer ser como Dios antes de querer obedecer a Dios. Y esto llevó a la humanidad del desierto, del jardín al desierto. Esto llevó a la humanidad hasta ese punto en Getsemaní, en el que hay otro segundo Adán, que se encuentra ante una tentación mucho más dura que la de Adán, mucho más difícil, en una situación mucho más horrible que la de Adán. Pero aún con todo, aún sudando sangre, aún con su corazón descompuesto de dolor y de angustia, Jesús dijo, supongo que con la voz completamente rota, con el corazón quebrantado, papá, yo no quiero hacer esto. Yo no quiero pasar por esto. Pero que no se haga lo que yo quiero. Que se haga lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y esta fue la prueba definitiva. Este fue el momento en el que Jesús decidió que Él iría al infierno por ti. Porque no quería de ninguna manera ir al cielo sin ti. Este fue el momento dramático en el que la guerra se ganó. Cuando Jesús se pudo levantar y mirar. Desde aquí se veía, desde Getsemaní se veía perfectamente el camino que subía desde el templo. Él vio que ahí llegaban con antorchas, soldados, guardias del templo. Venían con Judas a por él. Y Jesús pudo mirarles a los ojos, afrontar lo que venía, por amor. Jesús les dijo, ha llegado la hora, posiblemente viendo ya a los soldados que venían, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Y en ese momento ya llegó, como digo, habría bastante gente, no sé si muchísima, pero bastante gente habría, y estaba todo a oscuras, era de noche, y en este tiempo no había televisiones, en este tiempo no había carteles como en el oeste de Se Busca o alguna cosa así, la gente no conocía caras de famosos, ni nada por el estilo, no había redes sociales, así que, y Jesús, pues, no sé cómo sería físicamente, yo creo que no tendría así una cara tan singular y tan guapo y tan así como le ponen en las películas o en los cuadros o lo que sea. El caso es que Jesús seguramente era muy parecido a cualquier otro Galileo que habría por allí. No sería muy fácil reconocerle. Así que Judas les llevó a los soldados para en ese momento capturarle. Y creo que Mateo, para subrayar todavía más la traición que estaba teniendo lugar, llama a Judas uno de los 12. Uno de los amigos íntimos de Jesús, uno de los que más había estado, que más se había rozado con Jesús, que más cariño había recibido de Jesús, ese fue el que le entregó. Y más aún creo que fue para subrayar la hipocresía de lo que Judas estaba haciendo. Judas fue y lo besó. Esa es la señal que tenía estipulada con los que le iban a atrapar. Pero la palabra que se usa aquí en el griego para besarlo es muy enfática, es como que Judas le dio un pedazo de beso. Como de las abuelas que la agarran y dan un beso muy, muy grande, como muy exagerado, muy exuberante. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que tengas que hacer, pero no hagas más teatro, por favor. Así que, en este momento estalló la batalla. Yo supongo que Pedro pensaría que este era el momento de la prueba. El momento de la prueba es este. Han venido a capturarle, mira. Sacó el machete y fue a ver a cuántos se podía cargar antes de que le mataran. Él dijo, yo antes muerto que traicionarte, así que ahí iba. Él iba a morir. Él iba a ver si moría matando a los enemigos que venían a capturar a Jesús. Y Jesús sanó al siervo del sumo sacerdote que le cortó una oreja. Y le dijo, Pedro, ¿qué haces? ¿Tú no sabes que si empuñas la espada vas a morir con una espada? Nosotros no debemos, como siervos de Jesús, no debemos estar empuñando la espada para hacer avanzar el reino de Dios. Yo no creo que Jesús aquí estuviera hablando de una posición pacifista, en el sentido de que no debemos hacer nada para protegernos. Y si alguien viene a violar a mis hijas o a matar a mi mujer, yo no puedo hacer nada porque es que yo soy cristiano. No, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de que lo que nosotros debemos hacer para que avance el reino de Dios
no tiene nada que ver con las armas, como desgraciadamente muchas veces se ha hecho a lo largo de la historia, intentar avanzar la Iglesia o el reino de Dios por la fuerza de las armas. Esa no es la actitud de Jesús, ni debe ser la actitud de sus discípulos. Pero Jesús le da otra razón por la que no debe hacer esto. Dice, ¿piensas, versículo 53, que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Dice más de 12 legiones. Yo no sé en cuántos estaría pensando Jesús. Una legión eran 6.000 hombres. ¿Cuántos son 12 legiones? 72.000. Ahora mismo, dice Jesús, ¿tú qué te crees? ¿Que mi problema, que lo que a mí me retiene es que ellos son muchos? ¿Que habría 20, 50, 100, 200? ¿Qué más da? ¿Tú te crees que tengo problema? ¿Tú te crees que a mí, me van a poder detener con unas cuerdas? ¿Tú no sabes que ahora mismo si yo hago así, todo este lugar quedaría devastado? ¿Tú no sabes que tengo cientos de miles de efectivos apostados mirando y solamente esperando que dé la mínima señal para arrasar todo esto? Y esto yo creo que nos abre un poco el horizonte para ver qué es lo que estaría ocurriendo allí en el terreno espiritual. Yo me imagino aquello debía ser algo... Estarían impresionados todos los seres espirituales, que desde luego habría muchos contemplando esta escena. Los ángeles, su Señor, el Dios, el creador del universo, allí estaba. Y le iban a apresar, y le iban a matar. Y nadie les daba la orden de atacar, y nadie les daba la orden de defender a su rey. ¿Qué está pasando? Y por no decir de los demonios que estarían allí presentes. Que yo creo que estaban relamiéndose. El gran botín, Dios mismo se había hecho un hombre al final, y aquí tenemos el plato fuerte. Aquí tenemos la victoria suprema sobre nuestro enemigo, sobre Dios. Pero quizá estaba un poco con la mosca detrás de la oreja pensando, esto está siendo demasiado fácil. Jesús les dice, yo no voy a la cruz por cadenas. Yo no voy a la cruz por cuerdas. Yo no voy a la cruz por espadas. Yo no voy a la cruz por la fuerza de nadie que no sea la fuerza de mi Padre. Porque yo voy a obedecer a mi Padre hasta las últimas consecuencias. Pase lo que pase. Antes muero. De hecho, eso es lo que hizo. Él fue a la cruz por amor a su Padre. Él fue a la cruz por amor a nosotros. Entonces se dirigió a los que le iban a arrestar y les dijo, ¿habéis venido contra mí como un rebelde cualquiera? ¿A arrestarme aquí con palos y espadas? He estado toda la semana allí en el templo, hablando con vuestros jefes, los que os envían para cogerme. ¿Por qué no me habéis capturado entonces? He estado hablando cara a cara con ellos, con la multitud. ¿Por qué no me habéis capturado entonces? Este arresto dice más de vosotros que de mí, de vuestras intenciones que de las mías. Pero ¿sabes? No. Este arresto realmente lo que dice es que Dios así lo ha estipulado y así está sucediendo para vuestra vergüenza, para vuestra perdición. Así que con esas cuerdas que no podían retener a Jesús y con esas espadas que no le daban ningún miedo a Jesús, ellos le arrestaron y ellos se lo llevaron. ¿Y sabes qué pasó? Todos y cada uno de los discípulos le abandonaron y salieron despavoridos como cucarachas. ¿Y de qué manera podemos aplicar esto a nuestras vidas? Pues yo creo que una de las maneras más, de las que menos hablamos y más importantes es, ¿sabes? No tienes por qué aparentar que estás bien. ¿Cómo? Pero somos cristianos y venimos a la iglesia. ¿Cómo voy a venir a la iglesia sin venir con una sonrisa? Y si alguien me pregunta qué tal estoy, y le digo que mal, y le digo que estoy preocupado, y si alguien viene donde mí
pues tengo que buscar alguna manera de decirlo, ¿no? Por ejemplo, te decía a ti antes, Ángela, bendecido, bendecido. O mejor de lo que merezco. Y es verdad, todos somos mucho más bendecidos de lo que merecemos. En cualquier circunstancia, afrontemos lo que afrontemos, porque Dios es un buen Dios que hace salir su sol sobre justos y sobre injustos. Y debemos estar agradecidos. Pero no está mal estar afligido. No es malo venir con tristeza a la iglesia. No es malo. Y a veces tenemos la cosa de, no, si yo estoy mal, no voy a la iglesia. Porque no quiero decirle a la gente cómo me siento. Porque no quiero aparentar que soy un mal cristiano. Porque si estoy triste, si estoy agobiado, si estoy profundamente decepcionado con mi marido, con mi mujer, si estoy pasando una situación muy dura, si ha muerto algún ser querido, yo no quiero tener que afrontar las miradas críticas de la gente en la iglesia que diga, si este está preocupado es porque es un mal cristiano. Porque no está confiando lo suficientemente en Dios. ¿Verdad que pensamos así? No debemos intentar meter nuestros problemas, nuestra aflicción, el dolor de nuestro corazón debajo de la alfombra para que nadie lo vea. No es malo estar agobiado. No es malo estar afligido. Jesús mismo aquí estaba, afligido hasta el punto de la muerte. ¿Sabes lo que es malo? Lo que es malo es no traer esa aflicción delante de Dios. ¿Sabes lo que es malo y lo que normalmente solemos hacer cuando nos sentimos así? Cuando sentimos que alguien nos ha fallado, cuando sentimos que estamos agobiados, tenemos problemas físicos, problemas económicos. Normalmente nos metemos en un cuarto oscuro que tenemos en nuestro corazón. ¿Verdad que tienes ese cuarto oscuro en tu corazón en el que te metes? Y por las paredes tienes pintado, por todas partes, cosas como, siempre me pasa a mí. O, nunca me aprecian. Estos siempre y nunca están por ahí bastante pintados, ¿verdad? Y allí en este cuarto oscuro empezamos a regodearnos en nuestro dolor. Y a pensar, y una cosa nos lleva a la otra, y sacamos cosas de lo que nos ha pasado hace mucho tiempo, y empezamos a pensar, qué miserables somos, qué mal nos trata el mundo, qué mal me tratan mis hijos, y mi mujer, qué mal me ha hablado, y mi marido, qué desgraciado es, y que no me tenían que tratar así, y con todo lo que yo os he dado, y siempre me pasa lo mismo, y empezamos a enfadarnos incluso con Dios mismo. Estamos allí en este cuarto oscuro de nuestro corazón, y no queremos salir. Eso sí es malo. Eso sí es malo. Eso es lo que no debemos hacer. En cambio, tenemos que abrir de par en par, que corra el aire, borramos todos esos siempre y nunca de este cuarto oscuro. Y en su lugar, tenemos que caer de rodillas. O con la boca en la tierra, como hizo Jesús. Y decirle a Jesús, papá, te necesito. Papá, yo no puedo más. Te necesito a ti desesperadamente. No es malo estar triste. No es malo estar afligido. No es malo estar deprimido. Lo que es malo es no llevar esos sentimientos amarrados a los pies de Cristo. Y decirle, Señor, te necesito hoy más que nunca. ¿Y sabes lo que pasará casi con toda seguridad? Que Él te va a revelar algo que tú necesitas cambiar en tu corazón. Porque muchas veces estamos tan empeñados en cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Y las circunstancias a nuestro alrededor, a este lado de la eternidad, siempre van a estar mal. Pero muchas veces lo que revela todo esto es que hay algo en nuestro corazón que hay que cambiar. Así que no es malo estar triste. No es malo estar mal. Es malo no ir a Cristo con ello. Es malo no acudir a nuestro Padre. No es malo querer cosas. A veces vivimos con una cosa de yo, que sea lo que Dios quiera. Y es bueno decir que sea lo que Dios quiera y desear que sea lo que Dios quiera. Pero muchas veces el que sea lo que Dios quiera es otra manera de decir, yo no quiero hacer nada. Yo me quedo como estoy. Y que sea lo que Dios quiera. Y es bueno tener sueños.
Y es bueno tener proyectos y lanzar y empresas y estudiar esta carrera y buscar de esta manera alcanzar estas metas que tengo. Eso es bueno, eso es buenísimo. Para eso nos ha creado Dios precisamente. Él nos ha dado metas, Él nos ha dado sueños para poder cumplir, proyectos para poder llevar adelante. Eso es maravilloso. Ahora, lo que sí que es malo es, como dijo Adán, que no sea tu voluntad, sino que sea mi voluntad. Es bueno tener proyectos, es bueno tener sueños, es bueno querer cosas y pedírselas a Dios, como Jesús hizo. Que pase de mí esta copa, si es posible. ¿Y era malo que Jesús le pidiera eso? No era malo. No es malo pedirle cosas a Dios. No es malo abrir nuestro corazón a nuestro Padre para rogarle, para que Él haga. Lo que es malo es querer imponer o tener en mayor estima mis sueños para mí que los sueños de Dios para mí. Es malo no decirle a Dios, esto es lo que a mí me gustaría hacer, pero ¿qué es lo que a ti te gustaría hacer conmigo? ¿Y sabes lo que va a suceder si tú haces esto? Quizá pensamos que lo que va a suceder es que Dios nos va a decir, no, todo eso que tú quieres, no. Tú quédate ahí y ora en tu casa 10 horas al día y no hagas nada. Vete al convento de clausura. No hagas nada de lo que a ti te gustaría hacer. Porque tenemos la idea de que Dios es como un ogro, ¿no? Y que quiere hacernoslo pasar mal. ¡No! ¿Sabes lo que va a suceder si nosotros llevamos nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros proyectos a los pies de nuestro Señor? Él nos va a sorprender. A Él le encanta que soñemos. Él nos ha hecho así. Él es un Dios creador y le encanta que creemos. Y le encanta que hagamos. Y le encanta que soñemos. Y cuando nosotros los llevamos a sus pies, todos esos proyectos y esos sueños, Él lo multiplica. Quizá no de la manera que nosotros nos esperamos, pero sí de una manera mucho mejor y que nos va a dejar anonadados. Así que no es malo desear cosas, lo que es malo es querer hacer nuestras cosas a toda costa, porque sus pensamientos están muy por encima de nuestros pensamientos. Quizá te sientes solo. Muchas veces nos sentimos solos. Quizá te sientes abandonado. Quizá piensas que incluso Dios te ha abandonado. Incomprendido. Quizá estás pasando por un mal momento y es justo en este momento en el que sientes que la gente no está por ti. Si no lo sientes, lo sentirás. ¿Sabes? Jesús sí pasó solo por su Getsemaní. ¿Y sabes una de las razones por las que lo hizo? Para que cuando tú tuvieras que atravesar tu Getsemaní, tú tuvieras que verte en esta circunstancia, en esta tesitura, en la que hago lo que yo pienso que es mejor o hago lo que yo sé que Dios quiere que haga, incluso aunque duela, para que tú y yo no tengamos que estar solos. Él es un buen amigo. Él está a nuestro lado. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse con nosotros. Tenemos uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues con confianza ante el trono de su divina gracia, para poder hallar el socorro oportuno. Podemos acercarnos a nuestro Señor. Cuando David escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo, él no lo entendía tan bien como podemos entenderlo nosotros. Porque Jesús atravesó solo el valle de sombra de muerte, para que nosotros estemos con Él. Y ahora Él está con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Él está con nosotros. No tenemos que pasarlo solos. Por favor, debemos demoler esa habitación oscura que tenemos en nuestro corazón. Porque no tenemos que estar solos, no tenemos que regodearnos en nuestra miseria, porque no somos miserables. Somos pecadores redimidos, comprados por un precio
impresionante por un alto precio, la sangre del Creador del mundo, nada menos. Y quizás sentimos que estamos orando y que Dios no nos responde. ¿Sabes? Jesús es la prueba suprema de que Dios no tiene por qué responder afirmativamente a todo lo que nosotros le pedimos. Y que eso no tiene por qué ser algo malo. No sé si habéis estado en alguna iglesia o habéis escuchado alguna vez a gente decir tal cosa como si tú no te sanas es porque no tienes la suficiente fe. ¡No! ¡Mentira! ¿Tú te imaginas a Pedro diciéndole a Jesús, si Dios no hace que pase de ti esta copa, es porque no tienes la suficiente fe? ¿Qué dices? Jesús no tiene por qué responder a todo lo que le digamos con un sí, buana. Jesús no es nuestro, Dios no es nuestro camarero. Que nosotros le podemos pedir así, esto y lo otro, y Él nos va dando, si nosotros tenemos la suficiente fe. ¿Por qué? Porque a veces Dios dice no. No, 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 y no, y no. Y por nada del mundo, no. Y esto no tiene que ver con que hayamos hecho algo mal y no tengamos suficiente fe, o porque lo hagamos mal al pedírselo. Y por último, simplemente para terminar, hablábamos de la traición de Judas y de la traición de los discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos un poco tiempo antes, si vosotros me negáis delante de los hombres, yo os negaré delante de Dios. ¿Verdad? Y sus discípulos le negaron delante de los hombres. Así que sí, Judas lo hizo muy mal, pero los discípulos no estaban bien tampoco, ¿eh? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que Judas intentó arreglarlo por sus propios medios, mientras que los discípulos acudieron a Cristo, al Cristo resucitado, al Cristo que ha pagado por los pecados. Quizá tú piensas, yo no he hecho tantas cosas malas, cuando yo me muera, pues Dios me va a perdonar porque yo no soy Osama Bin Laden, ni soy Hitler, ni Joseph Stalin, ni yo qué sé qué, no soy Jack el Destripador, no soy como mi cuñada o mi suegra, que esa sí que es mala. No. Tú y yo estamos muy mal delante de Dios, lo tenemos muy crudo. Quizá pienses, no tanto, porque yo no soy tan malo. Tú has violado la ley santa del Dios santo y como consecuencia justamente mereces la ira del juez sobre tu cabeza. Y nada menos que el sacrificio de Cristo puede pagarlo. Así que lo que debes hacer hoy, si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, es arrepentirte, rendirte delante del Señor y decirle, Señor, sálvame. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por el ejemplo que tú nos has dado en Cristo, el ejemplo para afrontar los momentos más duros de nuestra vida, Señor, y afrontarlos confiando en ti, dependiendo de ti, humillándonos delante de ti, buscando tu voluntad por encima de todo, porque sabemos que, como Jesús nos enseña, el camino a la gloria siempre pasa por el sufrimiento. Y te rogamos que tú nos ayudes a interiorizarlo en nuestro corazón. Quizá ahora no estamos pasando un momento malo, o sí, pero que tú nos ayudes a interiorizarlo y tener preparado, tener listas los recursos de nuestras rodillas, o postrarnos delante de ti, buscar tu voluntad, depender de ti, agarrarnos a Cristo cuando venga el momento malo, Dios. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Jesús como su Salvador. Te quiero pedir que tú les cambies el corazón, que tú toques sus vidas con poder y les ayudes a ver cuánto necesitan a Cristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Amén. Que Dios os bendiga.